Buenas noches a todos los presentes. 7:58 de la noche. Los quiero invitar a que canten un momentico conmigo. ¿Cuánto les gusta cantar? ¿Dónde está la gente que no la veo? ¿Dónde está Yadira, Alejandro? Amén, amén. No, pero ahí estamos. prendan la cámara, déjense ver. Y canten conmigo. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Después de 3 años, Señor, queremos más. Y sé que tienes más para nosotros, Señor. Porque insondable es tu conocimiento y tus palabras nunca pasarán. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Díselo con el corazón. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. Díselo. Hoy yo quiero más. Yo quiero más de ti. Quiero más. Hoy yo quiero más. Yo quiero más. Más de ti. Háblanos, Señor, a nuestras vidas en esta noche. Señor, hemos visto tu poder, cómo tu palabra transforma, porque tu palabra es la verdad. Con él el joven limpiará su camino. Con tu palabra el hombre y la mujer harán prosperar tu camino. Por eso te decimos, Señor, que aunque la escuela el mes pasado cumplió 1 año, 3 años, perdón. Llevamos 3 años y como 20 días. Queremos decirte, Señor, que queremos más. Quiero más. Quiero más de ti. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Buenas noches.
8:03 de la noche. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Juntos vamos a estudiar la Biblia en esta hora, así que todos con la Biblia en mano, lapicero, papel. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cordialmente invitados, de lunes a viernes, 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Estamos estudiando el Arca del Pacto. No recuerdo muy bien, ella es el video 70 y algo, 70. No recuerdo muy bien, déjenme ver aquí, yo miro en Facebook, que estamos transmitiendo en directo en Facebook. 70 y... nada por aquí. ¿Se está transmitiendo o no está transmitiendo? Sí, sí está transmitiendo, sí. Video 77 del Tabernáculo de David y el Arca del Pacto, que estamos estudiando ese tema. Hoy es el 11º video del Arca del Pacto. En el Arca del Pacto, que recuerden, no se les olvide, el Arca del Pacto se encuentra... no, espere, me equivoqué, iba a poner el video sin que aquí. El Arca del Pacto se encuentra en el lugar santísimo, un lugar muy especial, ¿cierto? Aquí adentro, mírenlo, aquí está, el lugar santísimo. El Arca del Pacto, dentro de ella, tiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y también tiene las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Le voy a pedir el favor, a ver, ¿quiénes pueden leer la Biblia? Gladibet, si eres tan amable, Éxodo 34:28. Edelmira, estás como ocupadita, ¿verdad? Marelvis, Deuteronomio 4:13. Y Alexandra Manganoris, ¿sí puedes leer? ¿Tienes una Biblia a la mano o no? Creo que no. Bueno, Yo puedo, mi hermano. Espérate. Noris, ¿tienes una Biblia a la mano? Sí, señor, aquí la tengo. Bueno, busque por favor eso. Deuteronomio, busque Deuteronomio 10:4 y ahora cuando le diga lo lee. Deuteronomio 10:4. Bueno. Deuteronomio 10. Capítulo 10, versículo 4. Sí, señora. Ahorita le doy la palabra, pone el micrófono y lo lee cuando yo le dé el turno, ¿ok? Bueno, imagínense lo siguiente. Estábamos tan engañados, ¿sí? Que hace unas noches atrás el Señor nos mostraba que los 10 mandamientos que nos enseñaron en el colegio no eran reales, que había que irse a Éxodo capítulo 20 y a Deuteronomio capítulo 4 para poder leer bien los 10 mandamientos. Y aquí entre nosotros se nos dio por coger los 10 mandamientos que nos enseñaron en el colegio, que son los católicos, a un lado, y colocar en otro lado los 10 mandamientos bíblicos, y oh sorpresa, no son lo mismo. Primero, los 10 mandamientos católicos están resumidos, ¿no? Los 10 mandamientos de Éxodo 20, no, esos están explícitos. Y la sorpresa mayor, al ver que el segundo mandamiento lo suprimieron, quedaron 9. Y para completar el 10º, cogieron el último mandamiento, el 10º, que había quedado en 9, lo partieron en 2, entonces completaron. Y la sorpresa nuestra, tantos años leyendo la Biblia y nunca habíamos hecho eso.
oh sorpresa, el segundo mandamiento que dice que no te inclinarás ante imágenes, que no las honrarás. Y eso es en Éxodo 20, y en Deuteronomio capítulo 4 dice lo mismo, pero dice algo más tremendo: no les servirás. Y me llamó la atención que estaba leyendo Deuteronomio 4 que dice, porque te vas a corromper si te inclinas, honras y sirves a esas imágenes. Nada de imágenes de hombre, de mujer, ni de animal, ni de estrella, ni de soles, nada. Me llamó la atención. Pero, oh sorpresa, hoy que estaba hablando con alguien y un cura nos mandó a decir, un cura, que realmente no eran 10 mandamientos, eran 9, solo que el 6 lo había multiplicado al 10. Entonces me di a la tarea de mirar cómo así. Miremos a ver los 10 mandamientos católicos. El 6 es: no cometerás los actos impuros, ¿sí? No cometerás impuros. Y al 9, y no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y un cura me estaba diciendo a mí que realmente eran 9, no 10. Y yo quedé impresionado y dije, ¿se da cuenta? Que hasta mire, les voy a ser sincero. Cuando usted hable con un sacerdote, primero mucho respeto, ¿no? Porque recuerden que 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26 dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino sufrido, apto para enseñar, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Los sacerdotes, donde ustedes los ven, para ser sacerdotes tienen que saber latín, griego, hebreo, mejor dicho, esa gente es muy estudiada. Pero es impresionante que no estudian la Biblia, estudian filosofía, estudian ciencias políticas, estudian antropología, mejor dicho, son gente de mucho conocimiento, pero nunca se han sentado a leer, por ejemplo, su propia Biblia. ¿Se acuerdan lo que hicimos anoche? Leímos Baruch capítulo 6, qué sorpresa tan tremenda. El mejor capítulo de los capítulos, y no está en nuestra Biblia, está en la Biblia de ellos. Y este cura me decía, no, es que son solo 9. Entonces me tocó decirle, con el respeto que usted merece, Gladibet, Éxodo, capítulo 34, versículo 8. Dame un momentico, yo lo busco aquí para que la gente lo pueda leer. Éxodo, capítulo 34, versículo 8. ¿Qué dice, Gladys? Éxodo capítulo 34, 8. 28, perdón. Entonces, 28. 28. Desde, y él estuvo allí. qué pena, desde el 27, por favor, desde el 27. Ok. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a esas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Los cuántos? 10. Vamos a leer ahora, Marelvis, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Dame un momentico, lo busco para que la gente lo pueda ver en internet. ¿Qué dice Deuteronomio 4:13, por favor? Deuteronomio 4:13. Y él anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Las tablas de la ley, las tablas de Moisés, tienen 10 mandamientos. ¿Estamos claros? Y ahora sí, Noris, por favor, si eres tan amable, Deuteronomio capítulo 10, dame tiempo para buscarlo, por favor, Deuteronomio capítulo 10, versículo 4, ¿qué dice, por favor? Micrófono, Noris.
Ya lo coloqué. Dale. Estudiar conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que voy a hablar en el monte de en medio. Bueno, nótense algo. Aquí claramente son 3 versículos ya que dice que son 10 mandamientos. Nosotros no podemos suprimir lo que la Biblia dice. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a hacer el ejercicio nos quedaron también 9? ¿Por qué? Porque habíamos unido el versículo 3 con el que es el primer mandamiento, lo habíamos unido con el segundo. ¿Por qué? Porque nos estábamos guiando bajo los 10 mandamientos católicos. Después fue que dejamos los 10 mandamientos católicos a un lado y empezamos a leer solo la Biblia y nos dimos cuenta de la verdad. Ahora, oído, acabamos de leer, ¿sí?, que los 10 mandamientos en Éxodo 34, 28 se le conoce como ¿qué? Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas ¿qué? Las palabras del pacto. Los 10 mandamientos representan el pacto que Dios hace con Israel. Presten mi atención milimétrico para que después no vayan, si no me prestan atención, van a terminar diciendo que nosotros somos una herejía, que somos una secta, que nos estamos inventando. No. Présteme atención. Cuando usted lea el pacto de Dios con Israel, se centra en los 10 mandamientos. Esa es la base. Pero además de eso, hay unos 600 mandamientos más, o no mandamientos, decretos, llamémoslo así, estatutos. ¿Me hago entender? Que deben cumplirse también. Váyanse para Deuteronomio, por favor. Deuteronomio. Capítulo 4, recuerdan que acabamos de leer el versículo 28. El versículo 13. Ahora, ahí mismo, en Deuteronomio 4, busquen el versículo 1, por favor. Marelvi, a ti te tocó ese, léelo si eres tan amable. ¿Qué dice? Versículo 1 y 2. Amén. Moisés, Deuteronomio 4. Moisés exhorta la obediencia. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová el Dios de vuestro Padre os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí es donde me pega el primer susto, y es que dice, no le aumente ni le disminuya. Y mi pregunta es, ¿por qué el catolicismo borró el segundo mandamiento y partió en dos el noveno mandamiento para completar los 10? ¿Por qué? Claro, no les conviene. ¿No ve que el segundo mandamiento claramente dice, no te inclinarás, ni honrarás, ni servirás a estatuas, a imágenes, no las honras? Ah, pero es que son representación. Bueno, puede ser representación de lo que sea, pero ¿por qué lo llevas en los hombros? Que eso es lo que leímos ayer en Baruch 6. ¿Por qué los besas? ¿Por qué los veneras? Honras. ¿Por qué te postras? Que es la palabra proscuneo, que es adorar, cuando usted se inclina. ¿Estamos entendiendo? Cuando usted dobla la rodilla, no cuando inclina la cabeza, no. Cuando usted dobla las rodillas, eso es adorar. Ahora, nótese algo. El versículo 1 de Deuteronomio 4 habla de estatutos y decretos. No se le olvide, los 10 mandamientos son el resumen central. Pero hay además de eso 600 mandamientos aproximados más.
600 decretos, estatutos. Miremos, por ejemplo, Deuteronomio 28. Váyanse para Deuteronomio 28. Que hay muchas personas que no saben que los 10 mandamientos son la base, pero hay más decretos y estatutos. ¿Quién lee, por favor, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2? ¿Alguien que lo lea? Amén. Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muy bien. Si oyeres y pones por obra y los mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿traen qué? Traen bendición. Ahora, por favor, lea el versículo 15, si es tan amable. Y te rogaría que quitaras el ventilador, si puedes, un poquitico, que suena cada vez que llega. ¿Qué dice el versículo 15? No, es la brisa. Ah, es la brisa. ¿Qué dice el versículo Sí, 15? no puedo decir nada. El 15. Sí, señora. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué Maldito sucede? serás tú en Hasta la ahí. ciudad. ¿Qué sucede? Si usted cumple los mandamientos, los decretos, los estatutos que Dios les da, o sea, 620 aproximadamente alrededor por ahí, le va a ir bien. Pero si usted no los cumple, le va mal. Vamos a echar una ojeadita a esos mandamientos. ¿Les parece o no les parece? Váyanse conmigo, por favor, a ver, usted eso lo encuentra en Éxodo, Levítico, Números y lo repite en Deuteronomio. Vamos a leer Números. No, vamos a leer Levítico. Busquen Levítico, por favor. ¿Sí? A ver, o Números, ¿cuál de los dos? Déjenme buscar a ver cuál es mejor para lo que quiero mostrar. Nombramiento de los levitas, campamento, bendición sacerdotal. No, sí. Vamos a leer Levítico. ¿Sí? Levítico, y le voy a pedir el favor que alguien me lea desde capítulo 1 los títulos nada más. Capítulo 1, por favor. Levítico 1. Los holocaustos. Capítulo 2. Las ofrendas. Capítulo 3. Ofrenda de paz. Capítulo 4, por favor. Ofrenda por el pecado. Eso son estatutos y reglamentos para presentar ofrenda. Ofrenda por el pecado. No es que usted presentaba ofrenda como quisiera. Y hay registros de que había personas que presentaban mal la ofrenda y venía Dios y ¡chum!, lo mataba. ¿Cuántos recuerdan, primer libro de Samuel, por qué murieron los hijos de Elí y por qué murió Elí, el sumo sacerdote? Porque los hijos de Elí violaban la manera en que debían nomás coger la comida. Por favor, si eres tan amable ahora, capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice, por favor? Ofrendas expiatorias. Por favor, lea el capítulo 10. El título. Título. El pecado de Nadab y Abiú. Ese pecado de Nadab y Abiú, ¿sí? Lea el versículo 1 y 2, por favor, si es tan amable. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Nadab. Levítico 10,
versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y faltó el 2. Micrófono, Marelvis, ¿lo quitaste? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Título del capítulo 11, por favor. Animales limpios e inmundos. Reglas de que usted no podía comer cerdo, pato, bagre. Título del capítulo 12, por favor. Y 13. La purificación de la mujer. La purificación de la mujer después del parto. Leyes acerca de la lepra. Esos son normas de bioseguridad. Todos esos que estoy leyendo hacen parte no de los 10 mandamientos. No comerás pez que no tenga aleta o no tenga escama. Tienes que comer pez que tenga escama y aleta. Si el pez no tiene aleta pero tiene escama, no comerás. Si el pez no tiene escama pero tiene aleta, no comerás. Y todo eso son ordenanzas de ofrenda, no solo de ofrenda, sino también, mire el capítulo 15, título, por favor. Impurezas físicas. Capítulo 18, ¿qué dice? Actos de inmoralidad prohibidos. Lea el versículo 1 y 2, por favor, si es tan amable. Del 1 hasta el 5. Marelvis, qué pena, ¿tienes un ventilador cerca por ahí, creo? Levítico 18. Levítico 18, sí, del 1. Sí, del 1 al 5. Lo que pasa es que el ventilador corta tus palabras. Entonces se escucha el ventilador y tus palabras no. Dale, ¿qué dice? Versículo 1 al 5, por favor. Levítico 18, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, no podemos confundirnos y creer que la Torá son solo 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos es la base, pero existen más de 600. Y mire todo lo que hemos hablado. ¿Va a presentar holocausto? Sí, debe ser así. ¿Va a presentar ofrenda de paz? Sí, debe ser así. Ofrenda por el pecado, así. Por expiación, así. ¿Vas a comer animales? Sí. ¿Cuáles son y cuáles no? ¿Tienes lepra? Sí. Bueno, se cura de esta manera. Y nótese algo. Nótese el versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Oído, no andaréis en sus. Es que esos pueblos también tenían sus reglas. Entonces aquí es donde la gente no comprende que los 10 mandamientos hacen parte de un reglamento constitucional de Israel. ¿Me hago comprender? Por ejemplo, capítulo 19, por favor. Título, ¿qué dice? Leyes de santidad y de justicia. Leyes de santidad y de justicia. Capítulo 20, el título, por favor. Noris, tienes el micrófono activado. Apágalo, por favor. Penas por actos de inmoralidad. Penas por actos de inmoralidad. ¿Sí?
Entonces, bueno, podríamos durar aquí, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 24, versículo 19, de versículo 10, ¿qué dice? El título. Marelvis. Aceite para las lámparas. No, versículo 10. Aceite para las lámparas. Versículo 10, el título. Castigo del blasfemo. Castigo del blasfemo. Título del capítulo 25. El año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Mire que a la tierra le tocaba reposar cada 7 años. Y yo no sé si ustedes sabían, pero la tierra colombiana no sirve ni para cultivar ni para el ganado. ¿Por qué? Le han explotado tanto tiempo y tantos químicos que ya no produce nada bueno. Entonces Colombia ahora está importando los alimentos y quebraron el arroz, la papa, el aceite, la leche, los huevos, ya todo está quebrado aquí. Y este año, no sé si es el próximo mes o este mes, se va a cumplir ya el TLC abierto total. Se vienen, señores, los grandes cultivadores de Europa a vender su basura aquí. Y hablando de Monsanto y los alimentos transgénicos y todo, prepárense que se va a enfermar más de uno. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque todos estos mandamientos, todos estos estatutos que Dios le da al pueblo, es lo que se conoce como el antiguo pacto, el antiguo testamento. Es un trato, un pacto que hace Dios con Israel y le dice, usted tiene que esto, y haciendo eso vivirá. Déjenme buscar aquí, a ver que esa frase, haciendo esto vivirás. Eso está en la Biblia, ¿en qué parte? Romanos 10:5, vamos a buscarlo, por favor. ¿Quién lo lee? Romanos 10:5. Porque si usted va a debatir con un judío, tiene que aprenderse esto. Romanos 10:5. Sí. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Subrayen eso, por favor. Subrayen eso. Y yo personalmente, no sé si ustedes lo quieran hacer, me voy a ir a Éxodo capítulo 20, donde comienza la Torá ya. ¿Sí? En Éxodo capítulo 20, donde comienza ya la Torá. Éxodo 20, y voy a escribir ese texto. ¿Por qué? Marlecita, levantaste la mano. Ah, ya lo tenía. Ah, no, tenían otro. Ya tengo uno nuevo. ¿Me pueden dar el versículo que acaban de leer y el que están subrayando? Bueno, Romanos 10:5 lo vamos a colocar en Éxodo 20. Romanos 13:10, ¿quién lo lee, por favor? Romanos 13:10. Romanos 13:10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Bueno. En cuanto a honra. No, ¿Es ese? No, ese es para más adelante. Ya. Ahora, por favor, leamos Gálatas 3:12. Gálatas 3:12. Ven, Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bueno, oído a lo siguiente. Romanos 10:5 y Gálatas 3:12, entre otros, hay más versículos, pero esos dos nos muestran
¿En qué consistía el pacto antiguo? Contéstenme, por favor. ¿En qué consistía el pacto antiguo? Las obras. O sea, en hacer Sacrificio. todos los o sea, No. aquí el sacrificio es una obra. Espera. No, sí, sacrificios, ofrendas, todo. Pero ahí está resumido en esos dos textos. ¿Qué quieren decir? Que hiciera la ley, que cumpliera todo el O sea, pacto, el todo- pacto, todo lo que está eso, antiguo. el pacto antiguo es esto, mire. Coja Éxodo 20 en su Biblia y váyase hasta... Obedecer. Sí, pero ¿obedecer qué? Obedecer todo lo que está desde eso hasta número de Deuteronomio. Hasta, entonces coja, tome por favor Éxodo 20, haga ese ejercicio. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Olfa, micrófono, Olfa. Hermano, ¿cómo? Dime, ¿Aló? dígame, hermana. Dice que, o sea, esos son los estatutos y los decretos que se deben de cumplir. ¿Para? ¿Eso es lo que usted está preguntando? Sí, pero ¿para qué? Para que se cumpla la ley, hermano, en esta época, No. Entonces mírenme, ¿no? miren, Éxodo 20, último capítulo. Para ser salvo tenía que cumplir todo. Desde No, eso, ningún salvo. Esa palabra no existía ahí, no meta la salvación. para que viviera, para que Ya va. Para vivir, para que Sí, puedan vivir. eso es lo que dice el texto. Miren, esto es lo que se conoce como la Torá, desde Éxodo 20 hasta terminar Deuteronomio. Los judíos le van a decir que no, la Torá viene desde el Génesis. No es cierto, pero esa es otra discusión con ellos. Esto, desde Éxodo 20 hasta el último versículo de Deuteronomio, se le conoce como la Torá. El antiguo pacto significa lo siguiente, que si usted hace lo que dice aquí, va a vivir. Punto. Haciendo estas cosas, vivirás. ¿Estamos claros? ¿Cuál fue el problema? Amén. ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? Que cuando termina Deuteronomio y comienza Josué, Josué sí hizo las cosas medio bien hechas. Porque nada más váyase al capítulo 9 y en el capítulo 9 usted da cuenta la primera embarrada de Josué. Que vinieron los gabaonitas, se disfrazaron e hicieron pacto con Israel. ¡Ay, Dios mío! El primer error. ¿Sí? Después empezaron a cometer errores y llegamos al libro de Jueces. Y en el libro de Jueces es devastador. Capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice, por favor? Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces 2, Sí. verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Se dieron cuenta? Israel se olvidó de los estatutos, de los decretos, se olvidó de todo. Entonces usted lee Jueces y se va dando cuenta que Israel no hizo lo que tenía que hacer, de echar a sus enemigos, sino que se volvió amiguitos de ellos, hizo alianza y los puso como tributarios. Y usted empieza a ver que aparecen jueces como Jefté, que hacen tratos con Dios que Dios no ha dicho que hay que hacer. Entonces voy a matar a una persona en honor a usted, Dios, si me da la victoria. ¿Qué? ¿Sacrificios humanos?
¿Quién inventó eso? No, es que ellos ya no leían la Torá. Y a un judío se pone bravo donde usted le diga eso. ¿Cómo así? Si siempre hemos tenido la Torá. No, usted sabe que la Torá estaba perdida. Es más, se los voy a demostrar. Permítanme buscar aquí una palabra especial. Váyanse para el segundo libro de Reyes, por favor. Segundo, ya les digo cuál. Josías. Segundo de Crónicas, capítulo 35. Sí, versículo 18, ¿qué dice? Segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 18. Crónicas 35, 18 dice: Segundo de Crónicas. Nunca fue celebrada una... Siga. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías. Con los sacerdotes. Hasta ahí. Segundo de Reyes 23, 22. Ya, no lo busquen, yo lo voy a buscar. Ajá. Segundo de Reyes 23, 22 dice lo mismo. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos que los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Mire, desde el tiempo de los jueces, que Samuel es un juez, no se celebraba la Pascua. La Torá se había perdido. ¿Se dan cuenta? Ojo, ahora, ya les doy la palabra. Alguien que lea. ¿Quién levantó la mano? Olfa, levantaste la mano. Hermano David, durante ese tiempo hubo un silencio del Señor. No. El silencio del Señor es mucho después. El silencio del Señor es 400 años antes de Jesús. Y esta gente es mucho antes. Sigan en Segundo de Crónicas. ¿Se había leído cuál texto? Segundo de Crónicas, ¿qué? Capítulo 35, versículo 19, ¿verdad? ¿Cierto? Pero eso tiene un contexto. Y el contexto está en el capítulo 34, versículo 13. Segundo de Crónicas 34, 15. ¿Quién lo lee? Segundo de Crónicas 34, 15. Póngale cuidado a esto. ¿Qué dice? Dice así. Segundo de Crónicas 34. Dale, Marle. Te gané, Marel. 34, 15. Y dando cuenta Hilcías, ya lo estoy leyendo. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Siga. ¿Okay? Siga. Sigo. Sí. 16. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. 17. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Voy por el 20. Y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo:
Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hasta ahí. ¿Sigo? Hasta ahí. Nótese algo. En el reinado de Josías encontraron el libro perdido, la ley, que estaba perdida desde Samuel. ¿Cómo la vio? Imagínense. Entonces Josías, vamos a mirar aquí una ayuda que yo tengo. Déjenme revisar aquí un momentico para saber cuánto tiempo aproximadamente duró la Torá perdida. A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, Josías. Jotán acá. Aquí está, mírenlo. 640. Y Samuel es en el 1050. O sea, unos 590 años aproximadamente sin Torá. Mire, dígale esto a un judío y lo pone de mal genio. Pero no, ¿por qué no? Ey, no soy yo. Aquí dice que Josías se encontró en el capítulo 34 de Segundo de Crónicas el libro, y en el capítulo 35, versículo 18, ¿qué dice? Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde hace 600 años atrás. Ningún rey celebró Pascua como tal, como la celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas. Ni siquiera David, señores. Ni siquiera David. ¿Se dan cuenta? Estamos estudiando el reinado de David. Y hasta ahora usted no ve que David, de que hayamos leído, y David consultó la Torá a ver qué decía. Esas son herramientas que hay que tener ahí guardadas. ¿Por qué? Porque ya no se estaban cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Alguien me dice cuál fue el mandamiento que violó David? David, levantaste la mano. David violó un mandamiento. ¿Cuál fue? No, yo tenía una pregunta porque usted dice que ni David había leído la Biblia. Entonces, ¿cómo hizo David para hacerlo del tabernáculo? Mamita, es que ¿cómo han hecho la gente hasta el día de hoy si no leen ni nada? Pues de palabras, haciendo las cosas de palabra. Porque es que si tuvieran la Torá, hubieran hecho la Pascua, hubieran hecho todas las cosas. O bueno, no vamos a ser tan, ¿cómo se dice? Tan radicales. Pero es que el problema es el siguiente. Israel violó la ley. ¿Cuál fue el mandamiento que David violó? ¿Quién me lo dice? No matarás. No. Bueno, es así, ¿sí? No es una alegoría porque él mató con alegoría. Espere, Edelmira, ¿qué dices? No desear la mujer del prójimo. El 10º. Entonces, no matarás, mandó a matar a Urías, la mujer de la que el marido de la mujer que él se había enamorado. De Betsabé. Imagínense. Violó los mandamientos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si usted lee 1 Samuel, 2 Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y todos esos, se van a dar cuenta que Dios tomó una decisión. Ramoncho levantó la mano. Yadira, baja tu mano, por favor. Hermano David, eso no es desde Samuel. O sea, eso tiene bastante tiempo de haberse perdido porque Samuel no consultaba tampoco la Torá, era Samuel, bueno, el rey es quien reemplazó a David. Saúl. Él no consultaba tampoco la Torá. Nada. Él iba y hacía
consultaba a los profetas, los adivinos. Ajá, y los adivinos. Cuando no les funcionaba por un lado, que Dios no le contestaba, entonces él iba y le preguntaba a los adivinos. Entonces significa que llevaban muchísimo tiempo en la Torá. Muchísimo. Claro, muchísimo tiempo. Y vivían lo que pasa es que también vivían de la tradición oral. Olfa, levantaste la mano. Hermano, en ese entonces sería que ellos no sabían o lo hacían a propósito. No, pero a ver, un momento. ¿Sí le escucharon bien lo que se leyó ahorita? Que dicen, hemos hallado el libro de la ley. Y cuando empiezan a leerla dicen, oiga, pero es que Dios está bravo con el pueblo. Vamos a celebrar la Pascua. Y celebraron la Pascua y el escritor dice, celebraron la Pascua tal que desde el tiempo de Samuel, o sea, 600 años antes, nadie lo hacía. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacían? Pues porque la Torah está perdida. Es que yo no veo a ninguno, o sea, yo puedo equivocarme, pero para eso estamos leyendo la Biblia. Pero yo no veo a ninguno diciendo, bueno, voy a ir a ver la Torá y voy a sentarme a leerla y a practicar lo que ella dice, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Sukkot, la fiesta del Yom Kippur, vamos a hacer los panes sin levadura. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ramoncho, ¿levantaste otra vez la mano? Sí, señor. Lo que yo quería preguntarle también, cuando hablan ellos que encontraron, ¿sí? Que hallaron, pues la Torá, ¿a quién la hallaron? Entonces como si hubiera habido una pelea y ellos en algún sitio tuvieron como esa pelea y la toparon, encontraron la escritura, ¿cierto? Lo que pasa es que ¿Cómo fueron esos hechos ahí? ¿No dice? A ver, lo que pasa es que ya la nación se había dividido, ¿no? Ya las 10 tribus de Israel se habían ido. Se levantan reyes muy malos en las 2 tribus del sur, Judá, entre ellos Manasés. Que el otro día estábamos hablando que si Dios perdonó a Manasés, perdona a cualquiera de nosotros. Y por eso es que dice que Josías, cuando léanlo esta noche, desde el capítulo 34 y 35, termina el libro en el 36, ustedes lo leen y se da cuenta que Josías hace reformas. Y Josías es el que dice, los levitas están desamparados, están aguantando hambre. Por eso es que Dios nos está castigando. Los siervos de Dios no pueden aguantar hambre. Entonces, van y arreglan el templo y van a buscar para que todo el mundo dé dinero, busquen los cofres, y entre ese orden que Josías mandó hacer, encontraron la Torá. O sea que imagínense que esa Torá estaba más olvidada por allá, tirada, quién sabe en qué recóndito lugar. Yadira, levantaste la mano. Yo digo, ¿será que como ellos dejaron dejaron a Dios, se apartaron de Dios por los Baales y por todo, entonces ya ellos no vivían conforme a la Torá, no la consultaban, sino consultaban era los otros estatutos y las otras leyes de los otros reyes, porque vivían era conforme a los otros. Pues miren el último capítulo de Jueces, el último versículo, nada más léanlo. El último versículo del libro de Jueces. Váyanse para Jueces y lean el último versículo. Y uno se queda impresionado viendo lo que dice. ¿Qué dice? Jueces capítulo 21, el último versículo. Alguien que lo lea, por favor. Es el 25. Sí, señor. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo bien que le parecía. Ahí en ese texto escriba 17.6, punto y coma, 18.1, punto y coma, y 19.1 dicen lo mismo. Del mismo libro. Leamos primero 17.6 del mismo libro. 17.6. Capítulo 17, versículo 6.
capítulo 18, versículo 1 y capítulo 19, versículo 1. ¿Qué dice el 17:6? Dice, yo lo voy a leer acá. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. 18:1 dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para así donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión, o sea, no había rey, hacían lo que querían. Y el 19:1 dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, ¿sí ve que no había nadie que pusiera orden? Así está. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Claro, eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, por eso fue que se armaron un local, le pusieron nombre de iglesia, templo, y la gente va los domingos y cree que esa es la voluntad de Dios. Y cuando usted lee la Biblia y dice, no, es en casa, y segundo, es todos los días que nos reunimos, la cosa como que queda, ay, no, pero ese evangelio no me gusta. Y seguimos porfiando en lo mismo. Y me llama la atención algo que Dios me dijo hace unos días fuerte, y lo hablamos aquí. Están preocupados porque se sanen y se salven las naciones y la familia perdiéndose. El papá y la mamá perdiéndose, los hijos perdiéndose, los tíos perdiéndose. Pero es que yo voy a predicar a Chile. Me llamaron a predicar a las naciones. ¿Y tu abuelita cómo está? No, esa está muriendo y más católica que quién sabe qué. Y tú no le predicas. A tu familia no. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Cambiaron todo. ¿Se dan cuenta? Y eso es hablar una de las miles que el Señor nos ha mostrado, más de 100. Bueno, ¿en qué vamos? Espera que me emocioné y me perdí. Señor, muéstrame. Estamos leyendo. Estaba hablando de que los que van a predicar por fuera y la familia no. No, pero antes de eso, estábamos en Josías. Quiero que entiendamos lo siguiente. Olfa, ¿quieres decir algo o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Mi hermano, lo mismo como cuando nosotros estábamos también con la ley perdida también, porque no conocíamos a Jesucristo y hacíamos lo que nosotros quisiéramos. Ajá. En este momento ya, por ejemplo, ahora estamos ya aprendiendo de la palabra, ya estamos aplicando la palabra en nuestras vidas. Claro. Y vamos encaminando a nuestras familias. Claro, hacíamos lo mismo. Creíamos que estábamos bien con Dios, pero cada uno estaba haciendo lo que quería, como no conocíamos a Jesucristo. Muy bien por esa, Olfa. Ahora, es que son las 8:56, pero yo quiero cerrar con algo especial. Y es que el problema, ¿cuál es? Que Dios se dio cuenta que Israel no cumplió la ley, entonces hizo varias profecías, entre ellas Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Vamos a leerlo, lo voy a leer yo, pero quiero que note usted, porque esto es lo que hay que mostrarle a los judíos. Señores judíos, ustedes no cumplieron la Torá. En aquel tiempo, Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré y subráyelo, nuevo pacto, nuevo testamento, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿De qué venimos hablando? De los 10 mandamientos y de los demás 600 estatutos después que hay. Subráyelo. Porque ellos, ¿qué? Mire, eso es lo que hay que entender. Israel invalidó el pacto. Y Dios les dice, aunque yo sí fui fiel, yo sí fui como un marido para ellos. Y es lo que muchos cristianos no han entendido. Escúchenme, por favor. Los 10 mandamientos
Olvídenlos. ¿Qué? Ya no vivimos bajo 10 mandamientos. Ya no vivimos bajo estatutos de que no puedo comer cerdo, no puedo comer bagre, no puedo comer pato, no puedo comer conejo, no puedo comer... No, ya no. ¿Cómo así? ¿Usted está diciendo que Dios abrogó? No, yo no. La Biblia está diciendo que Dios va a hacer un nuevo pacto. Y no es el pacto antiguo. Vámonos a Hebreos capítulo 7. Para terminar. Hebreos capítulo 7. Versículo 11. Mucha atención. Porque hay pastores cristianos que desconocen que nosotros ya no vivimos bajo la Torá, ya no tenemos ley. Los 10 mandamientos, mañana les muestro que fueron resumidos en 2 y chao. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 11? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de ¿quién? De Aarón? ¿Por qué? Porque bajo el orden de Aarón, bajo el sacerdocio levítico, fue que Israel recibió el nuevo pacto. Dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, ¿qué dice? Coja las 10 tablas, las 2 tablas y hasta luego. Coja los 600 decretos y estatutos y hasta luego. Es necesario que haya también cambio de ley. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de ¿qué? De su debilidad e ineficacia. Dios decidió quitar los 10 mandamientos, quitar la Torá. ¿Por qué? Porque es débil e ineficaz. ¿Me hago entender? Hoy, por ejemplo, hoy personalmente, vi cómo se violaba a ver, ya les voy a decir cuál. Déjenme busco aquí un momentico. Vi cómo se violaba, querían violar este mandamiento. Un momento. Y me di cuenta por qué era ineficaz. No hurtarás. El 8º mandamiento, no hurtarás. La Iglesia Católica lo cambió a no robarás, equivocado. ¿Por qué? Porque robar dentro de los 600 estatutos está penalizado. Pero hurtar no es robar. ¿Cómo así? Hurtar es quitarle algo a alguien sin violencia. Robar es con violencia. A la brava. Hurtar. Y hoy a una señora que me dijo, acompáñeme que voy a sacar una plata gruesa, que esto y que lo otro, ayúdeme. Me fui a ayudarla. Y me doy cuenta que unos tramitadores le agilizaban y tal, la venían tratando desde hace tiempos atrás, hablándole al oído. Y cuando le dicen a ella, ven un momentico para hablar conmigo, ay, yo sí enseguida, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo así que se la van a llevar aparte? ¿A qué? No, que nosotros hicimos la vuelta y y vienen y le dicen, por los 10 millones que le van a dar en el banco, usted y yo cuadramos que nos daba 2 millones a nosotros. ¿Qué? Y enseguida me doy cuenta de eso y a la señora la tienen arrinconada, ella sí. Y usted sabe, ¿no? Que es que usted tiene que cumplir. Mire que nosotros...
Y enseguida me di cuenta de eso. ¿Qué está pasando? No le están robando, la están hurtando, estafando. Y enseguida el Señor me dijo, ¿te das cuenta? ¿Por qué me tocó cambiar la ley? Porque la ley era ineficaz. Y fue tan ineficaz que le dije al muchacho, al celador del Banco Colombia, le dije, hágame un favor, que llámeme a la policía ya, porque están constriñendo a la señora, la están estafando. ¿Y sabe una cosa? Todos ellos estaban amangualados, eran amigos, el man no llamó a nadie. Y el Señor Jesús me decía, ¿te das cuenta por qué me tocó cambiar la ley? Porque a la señora la están estafando y hasta el banco, los asesores del banco, los trabajadores, están amangualados todos, reciben su tagadita. Me les paré en la raya y le dije, lo que usted está haciendo es un delito. Entonces enseguida llamé a otra parte donde ellos trabajaban y en esa parte me dijeron, ellos no tienen por qué cobrar ningún peso, los tramitadores no reciben dinero. Y se los puse en altavoz y la señora escuchó y dijo, pero ustedes ¿por qué me cobran? Si aquí allá en la cooperativa están diciendo que no me tienen que cobrar. Y formé ahí en pleno banco a pararme y yo estaba dándome cuenta cómo lo que el Señor nos había enseñado de que pues cambiaron los 10 mandamientos porque es no hurtar. Robar es una cosa, pero hurtar es con inteligencia. Y a la señora le estaban hurtando. Por eso aquí Hebreos dice, por ineficaz me tocó cambiar los 10 mandamientos, ya no sirven. Para los pecados que hay hoy, para la inteligencia de la maldad que hay hoy, los 10 mandamientos no dan abasto. Los 600 decretos no dan abasto. Entonces sigamos leyendo Hebreos capítulo 7. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Mire, subrayelo, póngale colores grandes. Pastores que quieren seguir viviendo en la ley y están empezando a celebrar el Shabbat, están equivocados. Se me fue todo el mundo, no veo a ninguno. Prendan las cámaras. Ojo. Capítulo 18. Hebreos 8. El último versículo. ¿Qué dice el último versículo? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y le voy a decir a todos los cristianos que me escuchan, nosotros vivimos en un nuevo pacto. Mañana vamos a hablar del nuevo pacto. Así que hágame un favor, coja los 10 mandamientos y los 600 algo y decretos y para la basura. Mañana les digo por qué vivimos. La ley significa haciendo esto vivirás. Haga lo que dice ahí y vivirá. Mañana les voy a decir nosotros según ahora que vivimos. Olfa, levantaste la mano. Sí, mi hermano, porque es que esa ley era demasiado pesada. Por eso Dios la cambió. La ley. Ay, mi hermano, mañana hablamos y vamos a ver qué es más bravo. Bueno, sí, esa ley era muy pesada, es verdad, esa ley era muy pesada. Ezequiel, déjenme buscar aquí, les di leyes, no mentiras, ya son las 9:07, mañana seguimos, mañana seguimos hablando, interesante todo esto. Entonces hay iglesias que dicen, tenemos que cumplir los 10 mandamientos. No es cierto. Ya no. Mañana les enseño ahora que ya no vivimos bajo la ley. Tampoco el libertinaje, ¿no? Vivimos dirigidos por el Espíritu Santo, ya no por la ley. Y ahí la cosa cambia. No es más pesada. Sí, bajo la gracia. No es más pesada, pero sí tiene más cosas.
Y sí se puede llevar. Mañana hablamos de eso, ¿ok? Los que están en Facebook, Dios les bendiga.